Igualmente, Andy, mucho gusto en verlas a todas de nuevo aquí. Ok, muy bien. Ana, ¿estás lista? ¿Lista? Correcto. Ok, Adelante. capítulo 10. Las malas experiencias, la perspectiva del aprendizaje. Sería maravilloso si el incidente con el revólver en el aeropuerto fuese el único error importante y tonto que he cometido en mi vida. Tristemente, no es el caso. Aquel fue el peor de todos, pero ha habido muchos otros incidentes estúpidos. Uno de los clásicos ocurrió en el año 2000. En aquel momento estaba trabajando en mi libro Las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo. Aproximadamente un mes antes de que debiera entregar el manuscrito, tenía programado un tour de 2 semanas para hablar en África. Yo pensé, qué gran oportunidad para terminar de escribir el libro, y lo fue. Aún puedo recordar la satisfacción que sentí en las cataratas Victoria cuando terminé el libro. Fue el, el mismo día en que debía regresar a los Estados Unidos. Con un gran sentimiento de satisfacción y logro, puse el manuscrito en mi maletín y me dirigí hacia casa. Ah, ya habíamos leído esa parte, ¿no? En el otro libro. Exacto, ya habíamos leído esa Ujú. parte, bueno, ese mismo ejemplo, pero en el otro libro, Ujú. en otro capítulo. Ah, ok. Bueno, voy a continuar igual. Dice, cuando llegué de nuevo a los Estados Unidos, mi yerno Steve me recogió en el aeropuerto de Atlanta. Iba a llevarnos directamente a Highlands, Carolina del Norte, porque Margaret y nuestra hija Elizabeth, que está casada con Steve, nos estaba esperando allí. Después del largo viaje yo tenía hambre, así que nos detuvimos para agarrar algo de comida mexicana de camino a Atlanta y proseguimos. Mientras Steve conducía, yo iba en el asiento del pasajero y me preparaba para comer, pero me las arreglé para que se me cayera el tenedor. Intenté estirarme y encontrarlo, pero no sirvió de nada. Steve, detente un momento a un lado, ¿quieres? Le pedí finalmente. Y Steve, que está acostumbrado a que yo haga este tipo de cosas, se apartó a un lado de la carretera para que yo pudiera realizar mi búsqueda. Yo salí del vehículo, comencé a buscar, pero todo era inútil. Finalmente moví mi maletín, que estaba situado a mi lado sobre el piso del auto, y allí estaba el tenedor, fantástico. Finalmente podía comer. Volví a entrar en el auto y seguimos el camino. Oh, no. Unos 20 minutos después, tras haber terminado de comer, eché un vistazo y dije, ¿dónde está mi maletín? Fue entonces cuando lo comprendí. Cuando estuve buscando el tenedor, había sacado mi maletín del auto y lo había dejado a un lado de la carretera y nunca volví a meterlo en el auto. La pérdida del maletín ya sería lo suficientemente malo, pero pero tiene que entender que cuando escribo no utilizo una computadora. Escribo todo en un cuaderno a mano utilizando una pluma de 4 colores y poniendo citas e ilustraciones sobre el papel. No hay ninguna copia de seguridad. Hay una sola copia y esa copia representa meses de trabajo. Ya habíamos recorrido 20 millas, 32 kilómetros, cuando me di cuenta de lo que había hecho. En el instante en que lo descubrí, dimos una vuelta. Mientras íbamos conduciendo de regreso, yo ya estaba llamando a Linda, mi asistente. Ella vivía solo a 5 millas, 8 kilómetros de ese punto. Y yo sabía que ella podía llegar allí rápidamente, probablemente antes que nosotros. Unos minutos después sonó mi teléfono y yo respondí con gran esperanza, pero mi corazón se hundió cuando ella me dio la noticia de que el maletín no estaba. Cuando llegamos Steve y yo, allí estaba Linda. En efecto, ella estaba en el lugar correcto, pero no había señal alguna del maletín. Me sentí enfermo. Observamos que había algunas tiendas cerca, así que fuimos a cada una y preguntamos si alguien había encontrado un maletín y lo había dejado allí. No hubo suerte. El maletín y mi manuscrito se habían ido. Durante los días siguientes yo estaba abrumado de emociones. Sentía estupidez. Me preguntaba cómo cualquiera podría ser lo bastante inteligente para escribir un libro y lo bastante necio para dejarlo al lado de la carretera. Ansiedad. Era inútil pensar que volvería a ver a mi maletín, así que me pasé horas escribiendo todo lo que podía recordar del manuscrito. Después de un par de días llegué a la conclusión de que podía reescribir el libro, pero eso me tomaría al menos 6 meses.
y debido a que me sentía tan bajo emocionalmente, tenía la seguridad de que no sería tan bueno como el original. Frustración. Parecía que no había manera de poder cumplir la fecha de entrega con mi editorial. Había desperdiciado meses de tiempo. Ojalá hubiera hecho una copia de seguridad, pero no la había hecho. Desesperación. Entonces comencé a dudar de mí mismo. Me preguntaba, ¿y si resulta que no pudiera volver a escribir el libro? En ese momento, el poema La tierra de volver a comenzar de Louisa Fletcher Tarkington vino a mi mente. Desearía que hubiera algún maravilloso lugar llamado la tierra de volver a comenzar, donde todos nuestros errores y todos nuestros sufrimientos y toda nuestra pobre tristeza egoísta pudiéramos dejar como un viejo abrigo desgastado en la puerta, para no volver nunca a vestirlo más. Mientras yo me sentía desalentado, Linda permanecía firme. Comenzó a llamar a las estaciones de policía locales para comprobar si les habían entregado el maletín. El cuarto día, Linda dio en el clavo. El maletín había sido devuelto. Mejor aún, todo seguía estando en su interior, incluido el manuscrito. Todos nos regocijamos. El libro fue publicado y todo fue bien. Sin embargo, incluso hasta la fecha, siempre que agarro las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo, pienso en mi mala experiencia y en las lecciones que aprendí de ella. Poner sus pérdidas en perspectiva. Obviamente, nadie busca tener malas experiencias, pero lo cierto es que las experiencias negativas que tenemos pueden hacernos algún bien, si estamos dispuestos a permitirlo. La próxima vez que tenga usted una mala experiencia, permítale que le ayude a hacer lo siguiente. Número uno, aceptar su humildad. A pesar de Humanidad. lo mucho que lo... Ay, perdón, sí, humanidad. A pesar de lo mucho que lo intentemos, a pesar de los talentosos que seamos, a pesar de cuán elevadas puedan ser nuestras normas, fracasaremos. ¿Por qué? Porque somos humanos. Nadie es perfecto. Y cuando tenemos malas experiencias, deberíamos permitir que eso sea un recordatorio de que necesitamos aceptar nuestras imperfecciones. Me encontré con un artículo de Larry Levy escrito sobre el presidente George W. Bush que me recordó que todo el mundo tiene un mal día, incluso un presidente. Libby escribió, él anhelaba un momento brillante, un desempeño decisivo en una larga y renombrada carrera. Era una cena de estado en Tokio. Los oficiales políticos y económicos de Japón se situaron alrededor de una mesa que resplandecía con seda blanca, utensilios de oro y exquisitos arreglos florales. Magnates estadounidenses de los negocios estaban también allí, silenciosamente deseando que su líder respondiera con sonrisas condescendientes a los rostros de sus anfitriones. Los medios de comunicación del mundo abarrotaban la parte trasera del salón, micrófonos abiertos y cámaras de video funcionando. El problema era que él se había estado sintiendo un poco inquieto durante toda la mañana, un poco mareado, un poco tembloroso, pero esa era una de las ocasiones en que la comodidad personal había que dejarla a un lado. Esas reuniones, aquella misma cena conllevaba inmensas implicaciones para los negocios estadounidenses y la economía mundial. Sencillamente él tenía que estar en forma, sencillamente tenía que causar una impresión imponente. Acababa de terminar el segundo plato, salmón con caviar, y ahora estaba mirando dudosamente a su... Me perdí. Al tercero. Res a la parrilla con salsa de pimienta. Se giró hacia la izquierda y asintió ante su anfitrión que sonreía, el primer ministro Miyazawa. Y entonces vomitó sobre el primer ministro y se desplomó en el piso. Mientras su alarmada esposa, sus agentes de seguridad y su médico personal se arrodillaban en el piso a su lado, se quejó. Háganme rodar por debajo de la mesa hasta que la cena haya terminado. Tumbado allí sobre aquella fina alfombra oriental, el presidente George Bush, quien puede que estuviera pensando en la cinta de video, puede que estuviera visualizando a la CNN repitiendo toda la escena una y otra vez, en horario de máxima audiencia, a cámara lenta, a todo color, y habría acertado. Muchas gracias, Ana. Hasta ahí. Con gusto. Gracias. Jimena, ¿estás lista? Un poco después, cuando el secretario de prensa, Marlin Fitzwater,
estaba delante de los medios de comunicación del mundo occidental, se vio obligado a decir lo que debiera haber sido obvio para todos. El presidente, entonó, es un ser humano. El presidente agarra la gripe como todos los demás. Cuando tenga usted una mala experiencia, espero que se permita a usted mismo algo de misericordia, ya sea un asunto que esté por encima de su control o debido a que cometió usted un error. Usted es solamente humano y no debería esperar de usted mismo ser perfecto. Aprender a reírse de usted mismo y de la vida. He descubierto que si estoy dispuesto a ver el humor de mis malas experiencias, nunca me quedaré sin cosas de las cuales reír. ¿Acaso la risa lo arregla todo? Quizá no, pero ayuda. La risa es como cambiar el pañal a un bebé. No resuelve permanentemente ningún problema, pero hace que las cosas sean más aceptables durante un tiempo. La risa es como cambiar el pañal de un bebé. No resuelve permanentemente ningún problema, pero hace que las cosas sean más aceptables durante un tiempo. Una de mis historias favoritas relacionada con las malas experiencias es sobre un hombre que envió a un amigo comerciante flores el día de su gran apertura. Sin embargo, la florista no se ocupó bien del pedido y el hombre de negocios recibió un ramo que debía haber sido enviado a un funeral. Iba acompañado de una tarjeta que decía: "Te acompaño en el sentimiento durante este tiempo de tristeza". Cuando el hombre llamó a su amigo por teléfono para expresarle sus buenos deseos, su amigo estaba confuso. Pero, ¿por qué me enviaste aquellas flores para darme el pésame?, preguntó el hombre de negocios. El hombre que había enviado las flores fue inmediatamente a la floristería para demandar una explicación. Siento muchísimo el equívoco con las flores, dijo la florista, que obviamente estaba molesta, pero espero que sea usted comprensivo. Su situación no es ni la mitad de mala como la que se produjo en el funeral. Las personas allí recibieron sus flores, acompañadas por la tarjeta que decía: "Mis mejores deseos en tu nueva ubicación". El presidente Abraham Lincoln, que dirigió a los Estados Unidos en sus tiempos más oscuros, era conocido por encontrar maneras de reírse de sí mismo y de las situaciones difíciles a las que se enfrentaba. De hecho, era criticado por ello, pero eso no lo detenía. Al dirigirse a un grupo de críticos dijo: "Caballeros, ¿por qué no se ríen? Con la terrible presión que está sobre mí día y noche, si no me riera, debería morir". A veces es difícil ver el humor durante una experiencia difícil. Con frecuencia me digo a mí mismo: esto no es divertido hoy, pero mañana puede que lo sea. Ese fue el caso cuando yo llevé el revólver al aeropuerto. Aquel día me sentí avergonzado y humillado, pero solo unos días después fui capaz de ver el humor y lo absurdo de mis acciones. ¿Cuánto más ligera sería su carga si usted encontrase manera de reírse cuando se viese ante malas experiencias? Tercero, mantener la perspectiva correcta. Cuando tiene una mala experiencia, ¿cuál de las siguientes frases es más probable que represente su modo de pensar? Nunca quise hacer esa tarea en un principio, de modo que, ¿a quién le importa? Soy un fracaso y mi vida ha terminado. Quiero abandonar y nunca más volver a intentarlo. Estoy obteniendo experiencias de mis errores. Me pregunto si podría conseguir algo de ayuda. Ahora conozco 3 maneras que no funcionarán, así que volveré a intentar. Su respuesta dice más sobre su perspectiva de lo que habla sobre la mala experiencia. Pero por eso las respuestas a la misma mala experiencia pueden ser tan variadas. El autor y conferencista Disney Whaley dice: "Los errores son dolorosos cuando suceden, pero años después, una colección de errores es lo que se denomina experiencia".
Ver las dificultades como experiencia es asunto de perspectiva. Es como la diferencia entre ir al océano siendo un niño pequeño y siendo un adulto. Cuando uno es pequeño, las olas parecen inmensas y tiene miedo a que puedan sobrepasarlo. Cuando es adulto, las olas del mismo tamaño pueden verse como una fuente de relajación y diversión. Cuando se afrontan dificultades, mantener la perspectiva no siempre es fácil, pero vale la pena luchar por ello. A medida que trabaja por mantener el punto de vista correcto, intente tener en mente las tres cosas siguientes. No base su valía en una mala experiencia. Usted no es su rendimiento y no tiene por qué quedar definido por sus peores momentos. Por tanto, no base su autoimagen en esas cosas. En cambio, intente entender y aceptar su valor como ser humano. Si fracasa, nunca se diga a usted mismo, soy un fracaso. En cambio, mantenga las cosas en perspectiva y diga, puede que haya fallado en eso, pero sigo estando bien. Aún puedo ser un ganador. No sienta lástima de usted mismo. Una de las peores cosas que puede usted hacer para perder perspectiva es comenzar a sentir lástima por usted mismo. Muy bien. Si tiene una mala experiencia, puede sentir lástima de usted mismo durante 24 horas, pero después de eso, levántese y póngase el movimiento otra vez, porque si comienza a revolcarse en ello, podría quedarse atascado. El psiquiatra Frederick Flash, en su libro Resiliencia, Resistencia, destaca que los supervivientes de las malas experiencias no permiten que las cosas negativas en su vida les definan y no se revuelcan en la autocomiseración. No creen que su experiencia negativa sea lo peor del mundo. En cambio, piensan, lo que sucedió puede que haya sido malo, pero otras personas están peor. No voy a ceder. Si se encuentra usted mismo en la secuela de una mala experiencia, intente recordar que si sigue respirando, podría haber sido peor. Intente enfocarse en lo bueno que pueda sacar de la dificultad. Debido a la experiencia que ha obtenido, incluso puede ser capaz de ayudar a otros que hayan experimentado dificultades similares. Considere sus fracasos como un proceso para aprender y superarse. Cuando fallamos o tenemos una mala experiencia, necesitamos aprender a llegar a ser más como científicos e inventores. Cuando su trabajo fracasa, ellos lo llaman un experimento que no funcionó, o dicen que probaron una hipótesis, o lo denominan colección de datos. Ellos mantienen su perspectiva, evitando tomarlo de todo de modo personal, aprenden de ello y lo utilizan para un futuro éxito. Qué manera tan estupenda de ver las cosas. La psicóloga doctora Joyce Brothers afirmó, la persona interesada en el éxito tiene que aprender a considerar el fracaso como una parte saludable e inevitable del proceso de llegar hasta la cumbre. O, dicho de otra manera, como lo hizo el entrenador de béisbol Casey Stengel, hay que perder a veces. Cuando suceda, hay que perder bien. Hay que perder a veces. Cuando suceda, hay que perder bien. Cuarto, no abandonar. El nadador Eric Chantou ha denominado las pruebas olímpicas de natación de Estados Unidos en el 2004 la experiencia más devastadora de mi vida. Esa es toda una afirmación considerando que Chantou le diagnosticaron cáncer en el 2008. ¿Qué hizo que aquellas pruebas olímpicas fueran una experiencia tan difícil? Él terminó en tercer lugar y solamente las 2 primeras plazas en las pruebas llegaban al equipo olímpico.
De hecho, sucedió 2 veces durante aquellas pruebas. Él perdió el segundo lugar en los 400 metros estilo individual por 0.99 segundos y en los 200 metros estilo individual por 0.34 segundos. Chanto recuerda. La reacción inicial fue no. Recuerdo caminar por allí sintiéndome muy frustrado. Ves la meta de toda una vida que se te escapa entre los dedos en los últimos 5 metros. Y eso es brutal. Listo, Fue Jimena. Hasta ahí estarías. Muchas gracias, Jimena. Adelante, Marisol, ¿estás lista? Ok, listo. Fue muy difícil. No quise tener nada que ver con los deportes durante unas 7 semanas después de aquello. Al terminar tercero en las pruebas, bien podría haber terminado el último. Puede que él quisiera abandonar, pero no lo hizo. Regresó a la piscina y siguió entrenando durante otros 4 años. Su recompensa en el 2008 fue llegar al equipo de los 200 metros braza. Aunque no consiguió medalla en Beijing, nadó muy bien. Siguió entrenando y regresó de nuevo a los Juegos Olímpicos del 2012 en Londres. Ganó una medalla de oro al nadar el estilo braza para el equipo de los rebelos de 4x100 estilos. ¿Qué sabe Chantal sobre las malas experiencias que la mayoría de personas no sabe? Él sabe que el fracaso es el costo de buscar nuevos desafíos. El 90% de quienes fracasan en realidad no están derrotados, sencillamente abandonan. Hay 2 tipos de personas con respecto a los contratiempos. Lanzadores que tocan fondo, se derrumban y se quedan en el fondo, y rebotadores que tocan fondo, se recuperan y rebotan y se levantan. El éxito radica en haber hecho el esfuerzo. El fracaso radica en no haberlo intentado nunca. La mayoría de fracasados son personas que tienen el hábito de poner excusas. Si quiere tener éxito en la vida, no puede abandonar. El autor y conferencista Og Mandino, cuya obra me influenció mucho, dijo: siempre me cometo un error o sea derribado por la vida. No se quede mirando a eso demasiado tiempo. Los errores son el modo que tiene la vida de enseñarte. Su capacidad para las meteduras de pata ocasionales es inseparable de la capacidad para lograr sus metas. Nadie las gana todas y sus fracasos, cuando se producen, son parte de su crecimiento. Sacúdese de sus meteduras de pata. ¿Cómo conocerá sus propios límites sin un fracaso ocasional? Sigue diciendo. Llega su turno. ¡Qué consejo tan estupendo! No permitir que su mala experiencia se convierta en experiencias peores. En los tiempos en que el único modo de ver deportes era en televisión por cable, a menos que uno fuese en directo al evento, el principal programa de Wide World of Sport de la ABC, durante 3 décadas y media, el programa comenzaba con varias imágenes de deporte y un narrador que decía: abarcando el planeta para traerle la constante variedad de deportes, la emoción de la victoria, la agonía de la derrota. Para ilustrar lo último, siempre enseñaba a algún saltador de esquí bajando por una rampa y de repente saliéndose del curso, dando vueltas y estrellándose contra la estructura del soporte y después rebotando en el suelo. Parecía un golpe horrendo. Lo que la mayoría de personas no sabían era que la caída del esquiador no era un accidente. Él decidió caerse antes de terminar el salto. Al ser un saltador experimentado, se dio cuenta de que la rampa se había cubierto de hielo y estaba obteniendo tanta velocidad que si completaba el salto, probablemente aterrizaría más allá de la zona de aterrizaje y se golpearía contra el suelo, lo cual podría haberle matado. Por lo tanto, cambió de dirección. Lo que parecía ser un accidente catastróficamente doloroso, en realidad
dio como resultado poco más que un dolor de cabeza, mientras que lo que habría parecido un gran salto podría haber sido fatal. La lección de aprender de esto es una de las cosas que es peor que una mala experiencia. Es permitir que esa mala experiencia se convierta en otra aún peor. Si tiene usted la capacidad de detenerlo, ¿cómo obtiene la capacidad de reconocer cuando una experiencia va de mal en peor? Al aprender de las anteriores experiencias utilizando capacidades de pensamiento crítico. Si se encuentra en una mala experiencia, una de las primeras cosas que debería intentar hacer es decidir si la mala experiencia es un resultado de la ignorancia o de la estupidez. Ignorancia significa que no tenía usted el conocimiento necesario para hacer lo correcto. Apenas se puede culpar a una persona por eso. Estupidez es el resultado de saber qué hacer, pero no actuar según el conocimiento. Malas experiencias basadas en la ignorancia, malas experiencias basadas en la estupidez. No sabía qué otra cosa hacer y por eso lo hice. Sabía qué hacer, pero lo hice de todos modos. No sabía qué hacer y sin embargo no lo hice. Las malas experiencias basadas en la ignorancia requieren aprendizaje. Si tiene usted un espíritu educable, como hablamos en el capítulo 7, no solo puede evitar que la mala experiencia sea peor, sino que puede hacer que mejore. Por otro lado, las malas experiencias basadas en la estupidez normalmente provienen de la falta de disciplina y las malas decisiones. Cambiar esto requiere no solamente educabilidad, sino también un cambio de conducta. Si usted no realiza esos cambios, las malas experiencias probablemente seguirán llegando y seguirán empeorando. 6. Permitir que la mala experiencia le conduzca a una buena experiencia. Todo el mundo puede identificarse con tener malas experiencias en la vida, pero no todo el mundo trabaja para convertir las malas experiencias en otras buenas. Eso es posible solamente cuando convertimos nuestras pérdidas en experiencias de aprendizaje. Si tiene usted que recordar que las malas experiencias son malas solamente si no aprendemos de ellas. Y las buenas experiencias son casi siempre un resultado de las malas experiencias anteriores. ¿Seguimos? Sí. Durante años he tenido coleccionista de plumas. Durante años he sido coleccionista de plumas. Quizás a eso se deba que realmente utilicé una pluma y no una computadora cuando escribo. En mi búsqueda de plumas interesantes me encontré con una interesante historia sobre un joven agente de seguros que había estado trabajando para ganarse a un nuevo cliente durante bastante tiempo. Finalmente tuvo éxito y persuadió al hombre para que contratarse una importante póliza. El agente llegó a la oficina del potencial cliente con un contrato listo para su firma. Lo situó en el escritorio del hombre y sacó una pluma fuente. Pero al quitar la tapa de la pluma cayó la tinta por todo el contrato arruinándolo. El agente preparó otro contrato tan rápidamente como pudo, pero cuando regresó, la ventana de la oportunidad se había cerrado. El potencial cliente había cambiado de opinión y declinó darle a ese agente su negocio. El joven agente estaba tan molesto con la pluma y el problema que había causado que dedicó su tiempo al desarrollo de una pluma fuente confiable. Ese joven agente era Lewis Waterman y su empresa ha estado en el negocio de producir buenas plumas durante 120 años. Él no solo tomó una mala experiencia y la convirtió en una buena experiencia, sino que también creó un negocio muy respetado y lucrativo a partir de ella. Comencé este capítulo con la historia de mi mala experiencia al perder mi maletín y el manuscrito que había dentro. ¿Cómo tomé yo esa mala experiencia y la convertí en otra mejor? Decidí aquel día hacer siempre una copia de todo lo que escribiera, además de la que tenía en mi posesión. También aprendí a poner cualquier cosa
que crease en manos de Linda, mi asistente, en cuanto lo hubiera terminado, ya sea un capítulo de un libro o una conferencia que haya escrito, y nunca llevó un manuscrito completo en mi maletín. ¿Perderé mi maletín escrito en el futuro? Probablemente. Sencillamente, no soy muy cuidadoso. ¿Será que la copia de mi material será la única copia de mi material cuando se pierda? Nunca. Esa perspectiva que obtuve de aquella mala experiencia. Su mala experiencia fue un trampolín. Al enfrentarse a las malas experiencias, es importante que recuerde que rara vez puede ver los beneficios mientras que está en el medio de ellas. Normalmente se obtiene perspectiva al otro lado de ellas. Ese fue ciertamente el caso para Giuseppe, que tenía el nombre de su padre, un inmigrante de Italia que se había establecido en California. Debido a que vivían en los Estados Unidos, su familia le llamaba Joey. Pero su padre tenía su propio apodo para él. Bueno, para nada. ¿Por qué el viejo Giuseppe le llamaba así? Porque Joey aborrecía la pesca y eso su padre lo consideraba una cosa terrible porque era pescador, le encantaba el negocio de la pesca. Y también les encantaba a todos sus hijos, salvo al bueno para nada, Joey. Al muchacho no le gustaba estar en la barca y el olor a pescado le hacía sentir enfermo. El muchacho se ofreció a trabajar en la oficina o a reparar las redes, pero su padre estaba sencillamente horrorizado con él y le decía que no valía para nada. El muchacho, que no tenía miedo al trabajo duro, repartía periódicos y limpiaba zapatos, entregando el dinero de la familia, pero como no era la pesca, el viejo Giuseppe no veía valor alguno en ella. El joven Joe aborrecía la pesca, pero amaba el béisbol. Su hermano mayor solía jugar béisbol en la calle y Joe solía seguirle hasta allí. Y era bueno, cierto tiempo de leyenda entre sus compañeros de juego. Cuando Joe tenía 16 años, decidió dejar la escuela para llegar a ser jugador de béisbol. Cuando terminó con el béisbol, era una leyenda. Fue bautizado como Giuseppe, pero el país llegó a conocerle como Joe DiMaggio, considerado el jugador más completo de su generación. Y su padre, el viejo Giuseppe, ¿qué pensaba al respecto? Aunque había querido que todos sus hijos entrasen al negocio familiar, finalmente estuvo orgulloso de su hijo y respetaba sus logros. ¿Cómo no podría hacerlo? Joe tomó las malas experiencias y las convirtió en estupendas experiencias mediante la perspectiva del aprendizaje. Muy bien, muchísimas gracias, Marisol. Bueno, voy De nada. a quitar el libro. Muy bien. A ver, déjenme ver que alguien escribió en el chat que se tenía que marchar, Carla. ¿Ya se fue? Ya se fue. Ok. Bueno, creo que sí alcanzó a leer como todo el escuchar todo el capítulo, ¿no? De acuerdo. ¿Alguien quiere comentar algo? Yo. Sí, Miche, adelante. Sí, hola a todas, ¿cómo están? ¿Todos bien? Bien. Ay, qué buena. Lo que pasa es que me estoy moviendo mucho, por eso no, ojalá me escuchen bien. No, yo quería comentar en cuanto a los problemas, que nos reímos después de los problemas, y me acordé de cuando, bueno, creo que ya te lo conté a ti, Julie, cuando íbamos hace como, cuando mi hijo tenía 10 años, Rubén, se nos olvidó no se nos olvidó, estábamos en Houston en la conexión a Birmingham, y y nunca les habíamos dicho a nuestros hijos, o sea, mi hija tenía 7 y Rubén 10, y nunca les habíamos dicho que cuando en el tren, si se llegaran a quedar solos, pues que se quedaran en la otra estación y íbamos por ellos. Entonces, ahorita nos reímos, pero me acuerdo que íbamos los 4, salió primero Rubén, luego salió Carla del tren, y luego salí yo abrazando a Rubén, pero Rubén, o sea, fue a 100 segundos, se regresó por su Nintendo que se le olvidó, y se cerraron las puertas. Entonces se fue. Y entonces yo o sea, así como que casi me daba un infarto,
Y Rubén, lo bueno es que mi hijo se puso muy tranquilo y le dijo un policía, y gracias a Dios había un encargado, no sé, ahí le dijo que lo que había pasado, dijo el encargado, pues yo te llevo con tus papás, espero que estén ahí en donde, en la otra estación, y me dijo Rubén, ¿sabes qué? Me voy a ir a la próxima estación a ver si está ahí, y tú te quedas aquí, yo sí, pero yo, o sea, casi llorando, mi esposo, Rubén, casi también bien enojado, y ya se fue, y ya y sí, mi hijo bien contento llegó y dijo, o sea, bien tranquilo, o sea, ya desde ahí ya quedamos, que ya les dimos instrucciones, que si pasaba lo mismo, bla, 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 pero gracias a Dios mi hijo no lloró, tenía 10 años, pero no lloró, le dijo a un policía y el policía ya lo regresó con nosotros, pero sí, ahorita sí nos atacamos de la risa porque todos llorando y menos él bien contento y así todo, ¿qué? ¿Por qué están llorando? Casi. Ay, no. Pero sí, el problema, a veces nos reímos de nuestros problemas ya después, pero sí aprendemos y sí dimos instrucciones ya después o sea, gracias a Dios ya no volvió a pasar, pero sí les dijimos a nuestros hijos lo que iban a hacer, o sea, si pasaba lo mismo, pero sí aprendes y te ríes Claro. ya después. No, sí, claro. Mira, la verdad es que sí, en el momento obviamente no te va a dar risa. Nunca cuando te pasan las cosas te da risa, ¿no? No, Ya no. después ya pasó, ya te relajaste. Incluso a veces hay algunas que tiene que pasar cierto tiempo para que las puedas asimilar y comenzar a reírte de eso, ¿no? Pero sí, sí son aprendizajes que bueno, la manera que yo siempre he pensado que algo que tú vuelves divertido, obviamente se transforma y queda más como en tu memoria, ¿ok? O sea, hay dos cosas que siempre van a pesar, obviamente, la tragedia y la comedia, porque son los polos opuestos. Y de hecho hay unas terapias que son precisamente de eso, que cuando tienes un problema que es una tragedia para ti, que has sufrido muchísimo por eso, tú tienes que irla transformando y tienes que terminar de contarla a manera de chiste. Eso es bien complicado, pero sí funciona. O sea, sí funciona, es una técnica, ¿no? Sí, yo me quedé varias noches así como que estresada, como ansiosa, no sé, pero ya riéndome ya después, sí, se pasó rápido, o sea, ya no estuve tan traumada ya después. Así es. Como Matilda. Gracias. Gracias, Meche. ¿Cuál Matilda, Sí, Vero? gracias. Hay una película que se llama Matilda. Ay, sí. Ah, sí, la de la niña que tiene como poderes mágicos. No, que Pues la... sí, pero que su mamá, no, su mamá y su papá la quieren y ella le estudia mucho y luego se va con la Con la maestra, maestra. la tronchatoro y también le hace un chorro de cosas, pero ella siempre ve la vida en positivo Sí, por su inteligencia. sí, me Sí. acuerdo de ella. Ok, gracias, Vero. ¿Alguien más que quiera comentar algo, chicas? ¿No? ¿Te quedaste pensando, Mari? Así de, No, porque siempre uno ¿cuáles después... contaré? ¿Ah? ¿Cuáles contaré? Estoy allá en el archivo, tirín, 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 tirín. Oh. No, pues sí, de verdad uno después dice, pero ¿cómo me pasó a mí esto? Y ya le sacas el chiste. Yo trato de sacarle el chiste hacia a las cosas difíciles de la vida porque las hace más llevaderas. A todo, Marinur. Esa es una característica tuya. Sí, porque la risa lo relaja a uno en vez de estar histérico. Ay, sí, la verdad es que sí. Eso Hace sí se lo falta mucho agradezco reír. a mi papá porque era buenísimo para echar chistes. Entonces yo creo que le heredé eso, ¿no? Sí, y el sentido del humor es ayuda muchísimo, pero muchísimo. Sí, es fundamental. Es Sí. fundamental para nosotros en la vida. Muchas Ujú. gracias, Mari. Adelante, Adrián, y luego Linda, y luego nos vamos. Adelante, Andy. Estás en mute. Ya sé. Ah, A mí también me gusta mucho echar mano del humor y como Mari se lo heredé a mi papá. O sea, el humor
rompe hielo, o sea, cuando vas a dar una conferencia o vas a dar una plática o algo, haces un chistecillo o algo, todo el mundo se ríe y se relaja. Y también ayuda para ver las cosas menos fuertes, o sea, menos mal. Y eso muchísima gente no lo entiende. Entonces, en particular a mí, mi familia decía que yo era una irresponsable, inmadura y demás, porque me reía. O sea, yo soy capaz de reírme de cualquier tipo de situación, ya sea mía o de alguien o con alguien de su situación. Cuando llevaba a Irma, mi amiga, que en paz descanse, al MD Anderson, no, cuando tuve el accidente en Orlando, yo estaba haciéndola reír todo el tiempo. Entonces llegaban los enfermeros y dicen, this is the party room, right? Y yo, yes, this is the party room. Siempre nos estábamos riendo. Llegó el hijo y le dije, vamos a hacer reír y vamos a estar riendo. Y le subió muchísimo la condición. Ahí es donde más lo experimenté. Y salió la idea de haber visto la película de Patch Adams, que ahí él hacía reír a los niños con cáncer y le subía la condición y todo, porque le subía las endorfinas y demás. Entonces, pero es algo que yo siempre he hecho. De hecho, ahora que me certifiqué con Laughter Yoga, le digo a un amigo mío polaco que tengo en México desde hace muchísimos años, le digo, es que voy a tomar el Laughter Yoga, y dice, ¿qué es eso? Le digo, es una certificación para hacer reír. Dice, tú no necesitas eso, o sea. Certificada Sí, ya desde hace tiempo. Lo que pasa es que aquí necesitas papelito para todo, le dije, Ah, y lo sí. quiero sacar. Pero yo, igual que Mari, lo heredé de mi papá cuando estaba en el hospital, antes de que falleciera. Entraban los enfermeros y los hacía reír. En vez de regañarlos y gritarles y decirles feo o algo, les contaba un chiste o les decía una palabra amable, pero los hacía reír sobre todo. Entonces, al día siguiente, la que fue por el acta de función al hospital, fui yo. Y el jefe de enfermeros me abrazó, lloré y lloré y me dijo, es que su papá lo extrañamos, era el único paciente que no nos regañaba y no nos sacaba de aquí ni nada. Lloré y lloré el jefe de enfermeros. Y yo pues ya salí y claro que iba con mi amigo polaco. Y afuera del hospital yo lloré y lloré con él, ¿verdad? Porque, o sea, me pegó mucho, pero qué bonito recuerdo dejó en el hospital en vez de ser un viejo regañón y cascarrabia. Entonces, a mí me gusta eso y lo honro a él cada vez que hago eso y me encanta. ¿Verdad, María Isabel? Que siempre hago reír. Ahora en Houston estamos así. Pero bueno, Qué bueno, eso me porque eso gustó es mejor mucho de la del vida. relato. Claro. Y errores los cometemos todos, o sea, que me digan una persona que no comete errores, o sea, y todos tenemos en la vida adversidades, pero la cosa es, el desafío es cómo las enfrentas. Entonces, Claro, hay una buena manera o una mala manera. claro. Gracias. Y que aprendas, ¿no? De esa lección o Claro, de eso que claro. está pasando, Si no ¿no? aprendiste, la experiencia te salió muy cara. Claro, no, y Claro. aparte te la van a volver a repetir. Te la van a Sí, volver a sí, repetir. hay un dicho que dice, la vida es tan buena maestra que si no aprendes la lección, te la repite. Claro, exactamente. Yo por Sí. eso, de verdad, a mí cuando, eso me lo repetía mucho mi maestro de yoga con el tema del cáncer. Y dije, Ándale, no, dije, esta ándale. lección no me la vuelven a repetir por de verdad que la paso. Bye. Sí, claro. ¿No? Entonces, sí, de eso se trata, de tomar las experiencias, qué puedes tomar de ellas, qué es bueno, qué es malo. Y claro que la risa Ajá. siempre nos va a ayudar como a hacer un brinco de eso, ¿no? Pero hay De gente hecho, hay que le algo que se cuesta llama mucho la el dolor. risoterapia. Ujú, Risoterapia. sí. Y lo que pasa es que hay mucha gente que vive en el dolor. Lo que pasa es que ser víctima tiene sus recompensas. Eso es lo malo del ser víctima. O sea, y no te das cuenta de eso. Pero, pues bueno, el próximo libro que vamos a leer, ya lo empecé a medio ojear. Va a estar interesante también. Pero bueno, todavía nos faltan unos capítulos por aquí. Muy bien, Linda, bajaste la mano. ¿Ya no vas a decir nada? No, sí, Ah, ok. pero como dijiste, ya cierro contigo, dije, ya sé, ya flash. Bueno, primero felicidades a Andy porque de verdad pocas personas tienen esa gran virtud de hacer reír de manera natural y eso es, para mí es un regalo maravilloso.
Felicidades, Andy. Y un regalo también para nosotros que tenemos esa virtud de tener a gente tan hermosa cerca de nosotros. Y en cuanto al libro, así que volteando el tema, en esa parte, a mí me llamó la atención esa parte donde dice que el papá le decía que era un bueno para nada, solo porque no hacía lo que él quería y lo que le hubiese gustado a él, ¿no? Pero la parte que me gustó fue que a él no le afectó o no lo tomó tan así, sino él hizo lo que a él quería, lo que a él le gustaba, y siendo sobresaliente en lo que a él le gustaba. Entonces, en esa parte creo que es bueno aprender eso de no tomarnos etiquetas que no son nuestras, nos las ponga quien nos las ponga, quitar esa etiqueta y decir, esta etiqueta no es mía y yo quiero hacer esto y voy para allá. O sea, este es mi sueño, voy, lo hago y todavía más aún, no nada más voy y lo hago, sino soy bueno en lo que hago. Claro. Entonces, creer en mí. Esa parte yo me la llevo para mí, es creer en mí. Así como que Así vamos. es. Pues bueno, creo que eso era todo. Ok, Linda, muchas gracias. No, y es súper importante. La verdad es que Gaby Méndez anda por aquí. Hoy mandó Gaby algo que tuve el tiempo para escucharlo y analizarlo un poquito y es muy cierto, ¿eh? Súper cierto. Y muchas de las cosas con las que crecimos, con las que escuchamos, que las hemos reforzado nosotros mismos, esa palabra de bueno para nada, yo no sé ustedes, pero yo la oí muchas veces cuando yo era niña. Ay, no. ¿No? O sea, para algunas personas, incluso hasta para mí, ¿no? Yo estuve en escuela de monjas y las monjas, ay, pues, no, a mí me tocó. Yo sé que a lo mejor algunas personas han vivido cosas diferentes, qué bueno, pero a mí sí me tocó que me dijeran así como de, uy, pobrecita de ti, pues yo no sé qué va a ser de tu vida porque no eres buena para nada, ¿no? Y yo así de, ok, y son cosas que quieras que no, desde niño te van dejando ahí como, y vas creciendo y vas teniendo miedos y obviamente esos miedos se van volviendo como monstruos. Entonces, llegan momentos que afortunadamente los destruyes, pero hay gente que viven encerrados ahí. Entonces, como dices, Linda, no importa quién te lo diga. Y hoy que estamos ya grandes y estamos creciendo y estamos quitando como telarañas y capas de cebolla que no nos sirven, pues ahora más que nunca es así como de esto no es mío, bye, adiós, y simplemente seguir trabajando en lo nuestro, ¿no? Muy bien, bueno, ahora sí, chicas, me voy porque me van a cerrar la farmacia. Y ahora sí tengo que ir. Muy bien, les mando un beso enorme a todos. Y ahí Feliz nos noche. escribimos. Feliz Julieta, noche. que sigas mejor. Muchas Sí, que te mejores. Sí, que te mejores, Que te Julie. mejores, Julie. Respira, inhala, Muy bien, exhala, Anti-estrés. inhala, exhala. Las 10 y el 10. muy bien, les mando un beso enorme. Bye, Gracias. Bye, buenas Bye. noches. Bye. Saludos a todas. Bye. Bye. Bye.